La economía argentina crece al nivel más rápido desde el año 2020. Ojo, pero es que lo está haciendo reduciendo la inflación, cercenando el riesgo país y reduciendo la pobreza, no como con el peronismo. El peronismo que estancó y destruyó la economía argentina. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. La economía argentina se está recuperando de la pesadilla del peronismo. Muy importante el dato que se ha publicado en esta semana, en el que la economía crece a un 3,9% trimestral. No solamente eso, sino que las expectativas para el año que viene son muy positivas y la economía argentina está saliendo del hoyo heredado del peronismo. Pobreza, hiperinflación, exceso total y, por supuesto, un gasto público desbocado. Al camino de la hiperinflación iba Argentina, sí señor, al camino de la hiperinflación. El camino al que llevaba el peronismo, que es por diseño, no por incompetencia. ¿Por qué? Porque un país en el que destruyes el poder adquisitivo de la moneda y en el que cercenas al sector privado es un país dependiente, rehén y esclavo del poder político. Eso era lo que quería el peronismo y desde que ha llegado Milei, un cambio radical. Vamos a verlo. Primero, este gráfico, cortesía de mi buen amigo Daniel Fernández de la Universidad Francisco Marroquín, a quien debéis seguir. Crecimiento económico del Producto Interior Bruto trimestral. Brutal, brutal. ¿Por qué? Fijaos, primero, la economía argentina ya estaba en una situación absolutamente tremenda en la época del peronismo. No podemos olvidar que ya en el tercer trimestre y el cuarto trimestre del año 2023, el peronismo ya estaba llevando a la economía al desastre absoluto. Ya estaba en recesión. Y desde que ha llegado Milei se han puesto en marcha reformas muy importantes. Lo primero, reducir, no, cercenar completamente el déficit fiscal con un compromiso innegociable con el superávit fiscal. Y con eso se ha destruido también la decisión y el incentivo que tenía el peronismo de destruir el poder adquisitivo de la moneda. Menos déficit, es decir, superávit fiscal, significa menos impresión de moneda, significa menos inflación, significa menos empobrecimiento de la gente. De un 25% de inflación anualizada heredada del peronismo, se ha bajado a un 2,4%. La economía crece. Ya había tenido dos episodios de recuperación, pero ahora no solamente se recupera, sino que se recupera de manera muy significativa, ¿eh? Y esto es importante recordarlo. Vamos a ver. Si veis lo que ocurría en el periodo de Fernández, llevaba ya 3 trimestres de destrucción en la que de repente se daban pequeños brotes de crecimiento que venían fundamentalmente ¿de qué? De gasto público. Claro, lo que hereda Milei es un desastre absoluto, pero la economía ya estaba en una situación absolutamente vergonzosa. Bien, pues en muy poco tiempo, no solamente el Producto Interior Bruto crece al 3,9%, sino que además está recuperando todo lo heredado del peronismo. Esto es lo más importante. Es decir, que los ciudadanos de Argentina no solamente se van a encontrar con una situación mucho mejor a final del año 2024, sino mucho mejor y recuperándose del destrozo. Porque además, esta recuperación tan espectacular viene de un crecimiento mucho más sostenido, que viene de la inversión, que viene de la mejora generalizada de los factores productivos, no del gasto público, del endeudamiento y del empeoramiento del sector productivo vía disfrazarlo todo con clientelismo y gasto político. ¿Y por qué es esto importante? Veréis, mirad, las estimaciones de consenso, aquí tenéis las estimaciones de Focus Economics,
Las estimaciones de consenso lo que mostraban era lo siguiente. Las expectativas de las reformas de Milei era que se iba a generar una contracción del Producto Interior Bruto, durante todo el año 2024 con un crecimiento gradual de entre el 2 y el 3% hasta llegar al 4% trimestral en 2025 con las reformas. Es decir, se veía un año muy negativo para la economía en el año 2024. Vamos hacia atrás otra vez para recordar lo que ha ocurrido. Lo contrario, es decir, solamente 2 trimestres de contracción después de haber heredado este desastre por parte del peronismo y mucho mayor crecimiento en el último trimestre publicado. Por lo tanto, si volvemos a las estimaciones que tenía el consenso de los analistas más importantes, se ha conseguido en el año 2024 lo que se esperaba ya para el principio de entre el primero y el segundo trimestre de 2025. ¿Vale? Eso es lo importante. Lo importante es que ya en esta columna del tercer trimestre de 2024 ya se está por encima de lo que hubiera sido el primero y segundo. Esto es absolutamente clave. Es decir, el consenso de analistas internacionales estaba equivocado sobre la rapidez y el impacto positivo de las reformas y, por lo tanto, es muy probable que también en el año 2025 el crecimiento sea muy superior. Incluso si lo vemos de la manera que lo ve el consenso, ya se han alcanzado los resultados mucho más rápido. Esto es muy importante. Las proyecciones de crecimiento son muy significativas. Las más bajas se mueven en un crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,5 al 2,8, ¿vale? Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional espera un crecimiento del 5% en 2025. Y además esperaba una contracción del 3,8% en 2024. Es decir, el Fondo Monetario Internacional esperaba que entre 2024 y 2025 se recuperase todo el agujero heredado del peronismo y más, y sin embargo, y esto es lo más importante, ya en 2024 los datos van a ser de prácticamente haber recuperado toda la herencia del peronismo. Es decir, que el 2024 va a ser bastante mejor si el último trimestre de la economía, como se estima, continúa siendo tan positivo como lo hemos visto. Interesante, ¿verdad? Porque expectativas de crecimiento de 5%, expectativas de crecimiento que, por otro lado, en muchas otras economías se mueven muy por debajo. Es decir, estamos viendo cómo en la eurozona, en México, en Brasil, se revisan a la baja las expectativas de crecimiento y se revisan al alza las expectativas de inflación. En Argentina se revisan al alza las expectativas de crecimiento, se consigue antes la recuperación total del Producto Interior Bruto perdido con el peronismo y además con reducción de la inflación muy significativa. Y yo creo que esto es clave porque aquí tenéis lo que ha ocurrido con la economía de Argentina en los últimos años. Fijaos, entre 2008 y 2023, la economía argentina no solamente ha sido un absoluto desastre, aquí lo veis en rojo, sino que ha sido un desastre comparado con América Latina, ya de por sí, con Sudamérica, ¿de acuerdo? Y, ojo, ya no hay comparación con los mercados emergentes. Ya ni comparación con los mercados emergentes. Es decir, esto es Argentina con el peronismo. Estancamiento y elevadísima inflación. Y luego encima, peor que Sudamérica y mucho peor que los mercados emergentes. Increíble, ¿verdad? Bien, pues lo que espera el consenso de Bloomberg para el año 2025 es que Argentina va a ser una de las economías que más crezca del mundo. Aquí la tenéis, pasando de una contracción
muy fuerte, a un crecimiento que supera al de Turquía, al de Perú, al de Tailandia, al de Singapur, al de Suecia, al de Colombia, al de España, al de Chile, al de Estados Unidos, al de Canadá, al de Hong Kong, al de Sudáfrica, al de Corea, al de Brasil, por supuesto, al de México. Es decir, va a ser una de las economías que más crezca. Pero ¿qué es lo importante de lo que ya sabemos? Que esta contracción que esperaban para 2024 va a ser muchísimo menor, de hecho va a ser prácticamente cero. Importantísimo, importantísimo, porque esta gente decía que las reformas de Milei iban a traer recesión y pobreza, y lo que han traído ha sido crecimiento además muy superior a lo que esperaba el consenso, y encima reducción de la pobreza. Esto es absolutamente clave. ¿Por qué? Porque, como explicaba yo en otro vídeo, la reducción de la pobreza ha sido espectacular. Milei hereda una pobreza, según el INDEC, del 54,9% y ha bajado al 44,6%. Bajará al 41,7% según las expectativas de la UCA, de la Universidad Católica de Argentina. Pero claro, eso significaría una reducción de casi 15 puntos de la pobreza con respecto a lo heredado. Bien, importante también la reducción de lo que es la indigencia. La indigencia ha bajado de un 20,3% a un 11,6%. Esto me parece absolutamente clave. ¿Qué es lo que podemos decir de este primer año de Milei? Que el crecimiento económico es muy superior, que en cuanto se han implementado las reformas quirúrgicas, incontestables, innegociables, lo que se ha llevado a cabo inmediatamente es una apertura de la economía tan significativa que los datos macroeconómicos de crecimiento, de reducción de la pobreza, de reducción de la inflación, de reducción de la prima de riesgo, de reducción de los desequilibrios y de mejora de los salarios reales, todos esos datos han sorprendido al alza, y además se va a conseguir que se elimine todo el efecto negativo de la herencia del peronismo en menos de un año. Vuelvo a repetir, porque no podemos olvidar lo que esperaba el consenso. El consenso esperaba que en 2024 todos los trimestres hubiera contracción. Lo que ha habido es rápidamente, ya en el tercer trimestre, crecimiento. Recordemos que se esperaba una caída cercana al 3%, 2 y pico por ciento en este trimestre, y ha sido un crecimiento del 3,9%. Y va a ser una de las economías que más crezca en el año 2025, pero además sin haber caído tanto como lo que esperaban los analistas. Y por supuesto, saliendo del desastre heredado del peronismo. Esta es la clave para todos. Que seamos conscientes de que las reformas funcionan cuando se llevan a cabo de manera incuestionable, de manera innegociable, de manera quirúrgica, rápida, y poniendo en marcha todo lo que hace que el sector privado y que el sector productivo se ponga en marcha, y dejar de asfixiar a las empresas, a los ciudadanos y a la economía con la inflación, el impuesto de los pobres, con la destrucción monetaria y con el aumento del gasto político clientelar. Argentina sale del erial del estatismo y del socialismo. ¿Hacemos lo mismo? Debemos hacer lo mismo. Seguir defendiendo la libertad. Que no se engañen.